Cordial saludo. Mi nombre es Jasmine Calderón Fajardo, pertenezco al SEAT Málaga de la zona centro-oriente. Para esta oportunidad hablaremos sobre la digestión y el metabolismo de nutrientes. Entonces, la nutrición, digestión y metabolismo de nutrientes. La digestión es un proceso alimenticio en el cual un alimento sufre cambios físicos y químicos. Esto para la digestión, entonces, ocurren dos procesos, uno que es mecánico, otro que es químico. En el proceso mecánico se realiza la masticación, la deglución, la peristalsis y como último proceso la defecación. En el proceso químico, perdón, es en el que se desarrolla la degradación y la absorción de los nutrientes eh, cuando llegan al intestino grueso, perdón, al estómago, el intestino grueso y el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, en este proceso, el bolo alimenticio se mezcla con bilis, jugo pancreático, jugos intestinales y también con la ayuda de enzimas como la lipasa, que es la que se encarga de romper las grasas, ácidos grasos, la amilasa, que se encarga de hidrolizar el almidón, y la proteasa, que está la triosina y la quimotripsina, que convierten las proteínas en aminoácidos. Entonces, el metabolismo es la interacción que ocurre entre un ser vivo y el medio que los rodea. En esta interacción se comparte información, energía y sustancias. Entonces, el metabolismo es el tránsito que lleva todo un alimento durante la digestión y después es absorbido por el cuerpo. Pasan los nutrientes a la sangre o a los diferentes órganos para servir como energía y como alimento al cuerpo o a cada una de las células. Entonces, nutrientes necesarios, tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Las proteínas están compuestas principalmente por hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. En algunas ocasiones se encuentran también el azufre. Las proteínas se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples encontramos las albúminas, las globulinas, histonas y escleroproteínas. En las proteínas conjugadas están las fosfoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas. Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. En algunas ocasiones por fósforo, azufre y nitrógeno. Estos se dividen en oligosacáridos, monoglúcidos o monosacáridos, poliglúcidos y heteróxidos. Los lípidos son componentes estructurales de los tejidos de las células, de los tejidos y de las células. Entonces, también equivalen a son equivalentes importantes en la reducción de la síntesis del ATP. También son insolubles en agua. Se encuentran los ácidos glácidos, los glicéridos, fosfolípidos, glicolípidos y esteroles. Las vitaminas son coenzimas que ayudan a las enzimas a la biocatálisis de las células. En las plantas, bacterias y levaduras, estas vitaminas se sintetizan fácilmente. En los animales superiores y en los humanos es casi nula la síntesis de las vitaminas. Entonces, las vitaminas se dividen en solubles y liposolubles e hidrosolubles.
Las liposolubles encontramos el retinol o vitamina A, el calciterol o vitamina D, el tocopherol o vitamina E y el naftoquinona o vitamina K. En los hidrosolubles está la tiamina o vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, piridoxina, vitamina B6, el ácido nicotínico, el ácido pentoteico, la biotina o vitamina H, en el ácido pamineboseico, el meinicitol, el ácido lipoítico, colina, carnitina, ácido fólico, cianocobalina y el ácido escórbico o vitamina C. Bueno, a mí me correspondió o elegí el artículo denominado Dinámica del metabolismo de los hidratos de carbono y nitrógeno en el rumen. Algunas de las ideas principales son que en el retículo o rumen se encuentra una gran cantidad de bacterias, protozoos y hongos que se encargan de fermentar, degradar el alimento. Tanto para el consumo de las bacterias como para transformarlo en energía en ATP y aminoácidos para el funcionamiento del organismo. Los hidratos de carbono, después de ser fermentados, generan esqueletos carbonados y energía en forma de ATP, que se utiliza por los microorganismos para su crecimiento. Los hidratos de carbono pueden ser hidratos de carbono estructurales o hidratos de carbono no estructurales. Los hidratos de carbono no estructurales, en el artículo encontramos algunas fuentes de almidón como lo son la avena, el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo. Y hidratos de carbono fibrosos como la pulpa de remolacha, la pulpa de los cítricos, el gluten free, semilla de algodón, cascarilla de soya y harinilla de trigo. Entonces, en el rumen se sintetiza una gran cantidad de proteínas. Esta síntesis es realizada por las bacterias ruminales. Las proteínas que no son, o el alimento que no es degradado, pasa al duodeno en el intestino delgado, en donde se realiza la mayor parte de síntesis de proteínas bacterianas. El duodeno requiere una concentración de proteína degradable en la dieta entre un 10 y 13%. En el artículo se trabajaba con proteínas de origen vegetal como la harina de girasol, la harina de soya y la harina de algodón, y proteínas de origen animal como la harina de carne o de hueso, la harina de pescado, la harina de plumas y la harina de sangre. Entonces, al suministrar una dieta balanceada a un rumiante, que cuente con la cantidad correcta de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales, garantiza el buen funcionamiento de las partes de las bacterias ruminales y de todo el grupo nicho de microorganismos que hay en el rumen y en cada una de las diferentes partes que componen el sistema digestivo de los rumiantes. Esto conlleva a un buen aprovechamiento de los nutrientes por parte del organismo. Entonces, mi opinión personal referente al artículo es que es de gran importancia conocer la cantidad de la proteína bruta y la fibra que aporta un forraje a un animal. Y también conocer el aprovechamiento que realiza este animal en su retículo rumen
y duodeno. En el retículo rumen, como ya lo había mencionado, se encuentra una gran cantidad de microorganismos en los cuales las bacterias son los que predominan, en las que hay mayor número. También se encuentran protozoos y hongos. Este conjunto de microorganismos realizan la degradación y la fermentación del alimento, convirtiéndolo en ATP, en aminoácidos, en los hidratos de carbono. Luego de llegar al duodeno, realizan la absorción. Bueno, en el duodeno se realiza la absorción de todos los nutrientes, y también se realiza el proceso de regurgitación para volver a reiniciar la rumia, y degradar mejor las partículas que no fueron, eh, valga la redundancia, degradadas. Entonces los hidratos de carbono aportan energía que es transformada en ATP en el ciclo de Krebs y es utilizada por el cuerpo para su mantenimiento, crecimiento, producción y reproducción. El nitrógeno hace parte de las proteínas y ayuda a la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos. También proporciona materiales para el mantenimiento y la construcción de órganos y tejidos. Entonces, para concluir, los hidratos de carbono se dividen en simples y compuestos. Son degradados en el rumen por bacterias, hongos y protozoos. Después pasan al duodeno, donde se realiza la absorción de nutrientes y pasa a la sangre. También generan como desechos ácidos grasos volátiles, metano, dióxido de carbono y amoníaco. Es importante brindar a los animales una buena alimentación, teniendo en cuenta los requerimientos según su etapa, su estado de producción, el sexo, la edad, entre otros ítems que se tienen en cuenta, ya que así se garantizará un buen uso de los alimentos y un buen desarrollo y correcto funcionamiento del animal. Las 5 palabras que he elegido son los hidratos de carbono, que son sustancias orgánicas compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbono, que son una importante fuente de energía necesaria para el funcionamiento de los órganos y tejidos de un ser vivo. El nitrógeno, que es un componente básico de las proteínas que tienen los alimentos y los forrajes. El nitrógeno ayuda al crecimiento de microorganismos ruminales. Los ácidos grasos volátiles son un producto final de la fermentación de los alimentos en el rumen. Estos son acéticos, propiónicos y butílicos. Las proteínas son los principales componentes de los tejidos y las células. Son de gran importancia para el crecimiento y la regeneración de las mismas. Producen enzimas metabólicas y digestivas y también son un constituyente de algunas hormonas como la insulina y la tiroxina. La digestión es un proceso en el cual al ser el alimento ingerido sufre cambios físicos y químicos con el fin de suministrar nutrientes que serán utilizados por un organismo para su crecimiento, mantenimiento y reproducción. Se lleva a cabo durante 2 procesos, uno mecánico y uno químico. Entonces, el metabolismo como idea central es todo el conjunto de procesos que se realiza en un animal que obtiene un alimento para su funcionamiento. El metabolismo se lleva a cabo a partir de la digestión. Una digestión ocurre en procesos mecánicos y procesos químicos. En los mecánicos está la ingesta del alimento,
el tragarlo, la peristalsis en el esófago pasa al estómago y por último está la defecación. Entre el proceso que ocurre en el esófago, eh, y la defecación ocurre la parte química, que es en la que actúan todas las bacterias, protozoos eh, y, y otros microorganismos para fermentar y degradar los alimentos, para que ya otros órganos, como por ejemplo el duodeno y en el abomaso se realice, o estómago glandular, se realice la absorción de esos nutrientes que son llevados a la sangre y transportados y distribuidos a lo largo eh, del cuerpo para el funcionamiento de cada una de las células y del organismo en general. Entonces, los hidratos de carbono eh, son los mismos, carbohidratos que consume el cuerpo eh, para utilizarlos como energía. Las proteínas están compuestas básicamente por nitrógeno y estas generan, volumen y son utilizadas en el músculo y los tejidos del organismo y de las células. Em, Esto genera o da como consecuencia ácidos grasos volátiles y otros desechos que genera todo el proceso de metabolismo y digestión. Estos son la bibliografía que he utilizado. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.